Listo, bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Y como el miércoles, desafortunadamente, pues no tuvimos el espacio suficiente para poder ver todo el tema, pues el día de hoy estamos un poquito colgados, entonces yo voy a tratar de ir lo más rápido posible con respecto a los temas que vamos a tratar el día de hoy, para ver si comenzamos las prácticas la próxima semana. Entonces, pues primero les voy a presentar voy a presentar pantalla. Yo les dejé la presentación del viernes, del miércoles, se las dejé también colgadas ahí en la plataforma. Sin embargo, pues vamos a hacer un repaso desde donde nos quedamos en la clase de hace 8 días. Entonces, pues estos días, pues para ustedes de pronto va a ser un poquito agotador por la cantidad de tema que tenemos que ver, pero sin embargo, pues es importante para los temas que vemos de aquí en adelante. Bueno, entonces voy a retomar con lo que veníamos trabajando la semana pasada. La semana pasada alcanzamos a ver lo que son mediciones de voltaje, corriente y algo de resistencia. Vimos pues cómo era la medición, sobre todo en corriente por medio de una pinza amperimétrica. Y pues las mediciones que nosotros hacemos por medio de, de conexiones en paralelo para las tensiones y las resistencias. Bueno, estos son algunos aparatos de medición que vimos la semana pasada. Vimos lo que es el voltímetro, ya sea el voltímetro análogo o el voltímetro digital para las conexiones en paralelo, así como la vemos en la gráfica. También vimos para las conexiones de resistencia, vimos lo que es un ohmímetro y los Meyer, que son utilizados sobre todo para la verificación del ohmiaje sobre las instalaciones o los circuitos que utilicemos en sistemas residenciales o industriales. Y bueno, eso sería el tema de lo que quedamos la semana pasada. El miércoles íbamos a ver lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Que no, pues, es un repaso de lo que vimos en el trimestre pasado. Entonces, pues la ley de Ohm tiene que ver con las tres magnitudes fundamentales que hemos visto: la corriente, la tensión y la resistencia. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más tensión haya, o sea, entre más voltaje haya en la fuente de alimentación, pues voy a poder tener un poco más de corriente. Entonces son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, entre más grande la magnitud de voltaje, pues más grande es el valor de corriente que voy a poder tener en el momento en el que realice un circuito cerrado. También la ley de Ohm nos dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más oposición al flujo de la corriente haya, pues menos corriente vamos a tener. Entonces son inversamente proporcionales. Y todo esto nos lo define pues, ese triángulo que ya habíamos analizado en el trimestre pasado, en donde veíamos las tres magnitudes correspondientes a la corriente, tensión y resistencia. Entonces, en la parte superior decíamos que encontramos la magnitud de tensión o de voltaje, eh, eh, y en la parte de abajo veíamos la corriente, ¿sí? En medida en amperaje, y la resistencia medida en ohmios, ¿cierto? Entonces, si queríamos hallar el voltaje, pues tapábamos el voltaje y nos daba que el voltaje es igual a I por R, tal cual como lo vimos acá. Y si queríamos hallar la corriente, y tapábamos la corriente y nos daba que la corriente es igual a
voltaje sobre resistencia, y si queríamos hallar resistencia, tapábamos la resistencia y nos daba que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, sobre el amperaje. Aquí vemos un ejemplo en esta gráfica. Nos piden hallar la corriente que hay sobre este circuito, en donde tenemos una fuente de alimentación en corriente directa. Y nos dan el valor de la corriente, de la resistencia y de la tensión. Entonces, para hallar la corriente, la ley de Ohm nos dice que es voltaje sobre resistencia. Entonces, lo que tendremos que hacer sería dividir el voltaje dividido la resistencia, que en este caso nos da que es de 50 miliamperios. Esto, pues, en mediciones para corriente continua, ¿no? Entonces, pues, para corriente continua hicimos pruebas el trimestre pasado en cuanto a los valores de las diferentes magnitudes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Yo voy continuando, y si ustedes tienen alguna pregunta, eh, eh, me pueden interrumpir, porque en este momento pues no estoy viendo las manos alzadas, las manos. Entonces pues no puedo ver, estoy en la presentación y no puedo ver si tienen alguna pregunta. Entonces me pueden interrumpir por si tienen alguna pregunta. Yo voy un poquito rápido acá, porque tenemos que analizar el comportamiento de esas tres magnitudes en corriente alterna. Otra ley que es muy importante analizar es la ley de Watts, ¿sí? O la ley de la potencia, en donde lo que buscamos es analizar o buscar la potencia eléctrica sobre un circuito cerrado. Entonces, la potencia eléctrica está definida también por, o intervienen tres unidades fundamentales dentro de los circuitos eléctricos. Una es la potencia. La potencia está medida en vatios, ¿sí? En vatios o en watts, ¿sí? Esta sería la magnitud que utilizamos para medir la potencia. Y la ley de Watts nos dice que la potencia es igual a la corriente por la tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia es directamente proporcional a la intensidad y a la tensión, ¿sí? Entonces, va a haber más potencia si hay más corriente y si hay más voltaje, ¿sí? Porque son directamente proporcionales. Dentro de esta misma ley podemos analizar otros tipos de ecuaciones en las cuales podemos hallar el voltaje teniendo la potencia y la corriente, o podemos hallar la corriente teniendo la potencia y el voltaje. Entonces, en este caso, en este ejercicio, vamos a hallar la potencia de este circuito, en donde tenemos el valor de la tensión, ¿sí? O el valor de la fuente de alimentación, que en este caso es 1.5 voltios. Tenemos el valor de la corriente, y necesitamos hallar la potencia que hay sobre este circuito, en la cual existe una carga, ¿no? Y esa carga está definida por una resistencia de 30 ohmios. Entonces, para hallar la carga, la potencia que hay sobre este circuito, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de el voltaje de la tensión por el valor de la corriente. Entonces, aquí nos dan la ecuación. Entonces, nos dice la potencia es igual a la corriente por la tensión. La corriente está dada en amperios, ¿no? Entonces, sería 0.05 amperios por el valor de la tensión, que está dado en voltaje, que sería 1.5 voltios, y eso nos da una potencia de 0.75 vatios. O como definíamos aquí en la parte superior, la magnitud en la que se maneja la potencia es en vatios.
Entonces, pues teniendo esas variables, podemos analizar qué tanta potencia consume nuestro circuito. Esto es muy importante porque la energía consumida sobre una instalación eléctrica, ya sea en corriente continua o en corriente alterna, eh, está medida por la potencia que se genere, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nuestras casas, para pagar el recibo de la energía o el recibo de la luz, que decimos informalmente, perdón, nos lo cobran es por medio de un batiaje, una medición y que se hace de la potencia consumida en una cantidad de tiempo. Entonces, por lo general, los medidores que encontramos para el cobro de la energía eléctrica están dadas en kilovatios por hora. Entonces, sería un valor en el cual se está midiendo la potencia consumida en un instante de tiempo, que en ese caso sería la hora. Vamos a ver una relación que hay entre la ley de Ohm y la ley de Watts. Entonces, eh, son ecuaciones muy similares. Entonces, aquí vemos en un principio la ley de Watts y aquí vemos la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, como vemos, manejan variables similares en ambas ecuaciones. En ambas se maneja la corriente y el voltaje, la corriente del voltaje, o la tensión, perdón, y podemos sustituir el valor de alguna de las dos para hallar otro tipo de valores. Por ejemplo, en este caso, sustituimos el valor en la ecuación de Watts, podemos sustituir el valor de la tensión y nos da que la potencia es igual a la corriente por la tensión, ¿sí? Que en la ley de Ohm sería I por R, ¿cierto? Entonces, sustituyendo ese valor, podemos determinar que la potencia es igual a dos veces la corriente o I al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? ¿Sí queda entendido esta ecuación? Lo único que hicimos fue sustituir el valor de la tensión. Aquí el valor de E que nos lo dan en la ley de Ohm, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí la corriente, o sea, la corriente puede ser una sola corriente, ¿cierto? Pero siempre va a ser al cuadrado. Sí, sí, es una O, sola o- corriente. Es la corriente que pasa por el circuito. En este caso, por ejemplo, ok. supongamos que no tenemos el valor de la tensión, ¿sí? Este valor de 1.5. Pero sí tenemos el valor de la corriente y de la resistencia, ¿sí? Entonces, en este caso, para poder hallar la potencia, como no tenemos el valor de la tensión, podríamos realizar el cuadrado de este 0.05 amperios por el valor de la resistencia y eso nos tiene que dar de igual forma los 0.075 vatios. ¿Sí? Listo. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Bueno. Aquí hay otra sustitución que podemos hacer. Entonces, en este caso tenemos la ley de Watts. Aquí tenemos la ley de Ohm en el valor de la corriente es igual al voltaje o a la tensión, perdón, sobre la resistencia. Entonces, en este caso también podemos sustituir la corriente. Entonces, la corriente, eh, decimos que la potencia es igual a la tensión por el valor de la corriente que sería E sobre R, ¿sí? Entonces, sustituyendo, igual que hicimos en la primera ecuación, podemos determinar que la corriente es igual a
la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, esta sustitución la hicimos igual que la hicimos acá, pero en la primera sustituimos fue el voltaje y aquí en la segunda sustituimos fue la corriente. Aquí vemos un ejemplo en esta diapositiva en donde tenemos la ley de Watts en un principio, que sería esta parte de acá, en donde nos dice que la potencia es igual a 1 por 1.5, a la corriente por 1.5 voltios. La corriente es igual a E sobre R. Entonces, aquí lo que hacemos es sacar la corriente, ¿sí?, que nos da 0.15 amperios, y eso, al sacar la corriente, ahí sí podemos multiplicarlo por el valor del voltaje, ¿sí?, por el valor de la tensión, para poder hallar, por último, el valor de la potencia dada en vatios, ¿no? Entonces, en este caso me da 0.225 vatios y si quiero, eh, eh, si quiero mirarla en un submúltiplo, nos da 225 milivatios. Bueno, yo voy aquí un poco rápido, pero es precisamente por la cantidad de temas que tenemos que ver el día de hoy. Bueno, entonces ya sabiendo lo que es la ley de Ohm y la ley de Watts, vamos a analizar, bueno, aquí hemos analizado la ley de Ohm y la ley de Watts únicamente en corriente continua. Aquí ya vamos a empezar a ver lo que es esa potencia de circuitos en corriente alterna, ¿no? Entonces, en corriente alterna eh, es, digamos que en los valores que se manejan pueden cambiar en el concepto del manejo de las tensiones y las corrientes que pueden haber en la corriente alterna, ¿no? Como ustedes saben, aquí tenemos una gráfica en donde vamos a ver, por ejemplo, el voltaje, que sería la línea roja, en función del tiempo. Entonces vemos que su onda es una onda sinusoidal, forma de trabajo es una onda sinusoidal. También vemos otra onda sinusoidal, que sería la corriente, ¿sí?, que también la podemos trabajar en función del tiempo. Entonces aquí podemos analizar pues dos magnitudes que podemos encontrar en la corriente alterna, voltaje y corriente, y analizamos el valor de la potencia. Entonces, si tenemos en cuenta que la potencia es igual a la tensión, ¿sí?, en este caso que sería la gráfica que está con la letra E, por la corriente, entonces eso sería la potencia. Entonces aquí tenemos una multiplicación, ¿cierto?, de dos magnitudes, la corriente, el voltaje y el amperaje. Pero entonces analicemos en el primer semiciclo positivo de la onda. Entonces aquí vemos que el valor de la tensión es positivo y el valor de la corriente es positivo. Entonces, positivo por positivo me da un valor positivo, que sería este primer semiciclo de la potencia. Si analizamos en el segundo semiciclo de la onda, el valor del voltaje o de la tensión es negativo y el valor de la corriente es negativo también, ¿cierto? Entonces, menos por menos da más. Entonces, en el segundo semiciclo de una onda y una señal de corriente alterna, podemos analizar que la potencia nos da positiva. Entonces, la potencia, a diferencia del voltaje y de la corriente en corriente alterna, siempre va a tener un valor positivo, porque manejamos
digamos que porque según la ley de Watts, se maneja que la tensión por la corriente es igual a la potencia, y en ambos casos, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, pues la multiplicación nos da positivo. Entonces, pues analizando esto, realizando este análisis de los valores de la corriente alterna, podemos analizar también que en una señal monofásica, ¿sí?, de corriente alterna, se cumple la ley de Watts para la potencia. Entonces podemos trabajar en un sistema monofásico de este tipo de multiplicación, pues sabiendo que ya no estamos trabajando sobre sistemas lineales, sino sobre ondas sinusoidales, y en este caso la multiplicación sería entre dos factores, entre dos fasores, perdón, ¿sí? Porque son ondas, ¿no? Son ondas y van variando en función del tiempo. Bueno, eh, se vuelve un poco más complicada la ecuación, pero digamos que no es una multiplicación, o sea, el resultado de la multiplicación entre la corriente y la tensión no es lineal, como lo veníamos trabajando en corriente directa, sino se trabaja por medio de fasores aquí en la corriente alterna. Pero sí podemos analizar lo siguiente, que podemos medir la potencia en cada una de las fases en un sistema trifásico. Entonces, para medir la potencia total en un sistema trifásico, lo que tendríamos que hacer sería una suma aritmética de las potencias por cada una de las fases. Entonces, como ustedes saben, en una señal eh, trifásica, pues tenemos aquí, sería la primera señal de R, ¿sí? Tendríamos otra señal por acá. Bueno, yo ahí me disculpan, pero estoy trabajando con el mouse. Entonces tendríamos las tres señales, eh, R, S y T, ¿cierto? Cada una desfasada en 120 grados. Y lo que analizaríamos sería la potencia de R, ¿sí? La potencia de S, la potencia de R, la potencia de S y la potencia de T. Entonces, ¿qué nos dice en la ley de Watts? Nos dice, bueno, podemos analizar lo que está conectado en R, ¿sí? Por medio de la tensión y la corriente que manejen ahí, ¿sí?, en R. Luego podemos analizar, bueno, voy a hacer aquí la ecuación. Entonces, tenemos R y la potencia en R sería dada, si la potencia en R estaría dada por la tensión que maneja, que sería igual para R, S y T. Entonces, la tensión de R por la corriente que esté manejando R, ¿cierto? Lo mismo la potencia en S sería igual a la potencia en S por la corriente en S. Y aquí la potencia en T estaría dada por la corriente en T por la corriente en T. Esa sería la potencia que manejaría cada una. Si suponemos que el voltaje es igual para todas, porque observen que aquí, en este caso, pues en esta gráfica que intenté hacerla lo más
recta posible, vemos que el valor de la tensión de las tres es igual, entonces decimos que el valor de la tensión es igual para las tres. Y mm, también determinamos que el valor de la corriente es igual para las tres. Si determinamos eso, quiere decir que el sistema es equipotencial, o sea que sobre las tres eh, fases se está manejando la misma potencia. Si ese es el caso, podemos determinar que la potencia total en un sistema trifásico estaría dada por tres veces sería la multiplicación de las tres veces el voltaje y tres veces la corriente. ¿Sí? Eso es en un sistema ideal, pero no todas las veces pasa, es muy difícil encontrar una gráfica así como la vemos acá, en donde se maneje la misma, sobre todo la misma corriente, ¿sí? La misma corriente en las diferentes líneas de fase. Entonces, pues esta, esta ecuación es algo ideal, pero es difícil de poderla estimar de esa forma. Lo ideal es hacer mediciones sobre cada una de las fases para poder hallar la potencia total del sistema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, les hago una pregunta. ¿Con alguno de los instructores ustedes ya habían visto lo que es corriente alterna? No, no, señor. No. No, no, señor, nada. Entonces, estamos empezando a conocer lo que es la corriente alterna, ¿cierto? Creo que algunos de ustedes pues ya tienen algún conocimiento, de pronto algunos de ustedes ya tiene, eh, ya ha estudiado algún técnico eh, con respecto a este tema, pero muchas veces nos hace falta ese repaso sobre estos temas pues, que son importantes. Bueno, ya sabiendo cómo es el comportamiento de la señal de corriente alterna, vamos a analizar algo que es muy importante a nivel de la corriente alterna, que es el factor de potencia o el coseno phi. ¿Sí? El coseno phi está dado por la medición que hay sobre un factor que tiene la medición o las mediciones que hacemos para el consumo de la energía, pues teniendo en cuenta que no todas las conexiones que nosotros hacemos en un circuito son ideales, ¿no? Nosotros hallamos o podemos determinar que cuando hacemos una conexión, voy a hacer aquí otro mamarrachito, podemos hacer una conexión sobre nuestra casa, ¿cierto? Entonces voy a dibujar aquí la casita, ¿sí? Y en la casa pues, tenemos diferentes conexiones. Supongamos que aquí en la casa conectamos la luz, ¿sí? La luz de la casa, las luces. Conectamos la nevera, conectamos la lavadora, conectamos el televisor. Entonces resulta que la conexión aquí en nuestra casa, a esta conexión a nuestra casa le llega una onda alterna, ¿cierto? Se nos da. Y eso es lo que hace que funcione la luz, que funcione la nevera, que funcione la lavadora, que funcione todo, ¿cierto?
Pero Hace Profe, sentido. resulta, profe, pero esa corriente alterna pasa directamente a las luces o primero se transforma, digamos, en un transformador o algo. ya analizamos ya hacemos ese análisis. Por lo general pues depende del tipo de elemento, ¿no? Entonces, supongamos que estas luces que tenemos acá son luces de unos bombillos incandescentes. ¿Sí saben cuáles son los bombillos incandescentes? Esos que tenían aquí en esta forma y que dentro tiene un filamento y ese filamento es lo que hace que El haya un, antiguo. ¿cierto? Profe, los bombillos amarillos. Eso, los bombillos amarillos. Esos viejos. Resulta que los bombillos viejos, este filamento que ustedes ven acá, que intenté dibujar ahí, supongamos que es la luz es El amarilla, filamento. Ujú. ¿sí? El filamento, esto que ustedes ven aquí negro, es una resistencia eléctrica. Entonces, si a esta casa le conectamos únicamente bombillos, o sea, no le conectamos ni nevera, ni le conectamos lavadora, ni le conectamos televisor, este circuito sería puramente resistivo, ¿cierto? Porque únicamente le estamos conectando bombillos o resistencias. Si ese fuera el caso de la conexión en esta casa que estamos realizando la conexión, para medir la potencia acá, sí podemos definir que la potencia consumida en esta instalación eléctrica de nuestras casas sería la potencia eléctrica sería igual a eh, la corriente que consumen los bombillos por el voltaje que llega, ¿cierto? Entonces, eso sería para este tipo de elementos, como los bombillitos, los incandescentes. Pero resulta que a nuestra casa no se le conecta solo bombillos, sino también utilizamos elementos como las neveras, los cuales manejan motores, ¿sí? Tienen un motor, la nevera, y esa nevera tiene unas bobinas, ¿cierto? Entonces se le conecta, esa motor, perdón, tiene unas bobinas. Y esas bobinas tienen un funcionamiento diferente a como lo tienen estos bombillos. Y también se le conectan, por ejemplo, la lavadora, que es otro motor, ¿sí? Entonces aquí ya no va uno, sino van dos motores. Y se le conecta los electrodomésticos, como por ejemplo el televisor. Y el televisor tiene una tarjeta electrónica, ¿sí? La cual en esa tarjeta electrónica hay elementos como transformadores, como condensadores, ¿sí? Y Sí. muchos otros elementos ahí dentro del televisor. Entonces, este elemento que es la nevera, este elemento que es la lavadora y este elemento que es el televisor o los electrodomésticos no se comportan de igual forma que se comportan las bombillas. Resulta que estos elementos, los cuales tienen motores eléctricos o tienen condensadores, ellos manejan una corriente la cual es almacenada dentro de los elementos, ya sea dentro de las bobinas, ¿sí? Aquí, en el momento en el que nosotros prendemos un motor, se almacena una corriente, ¿cierto? Se almacena por medio de los campos magnéticos, aquí en los motores. Y en los condensadores son elementos que, como su nombre lo indica, condensan el flujo de corriente eléctrica y lo que hacen es almacenar la corriente y la mantienen ahí hasta el momento en el que se carga y cuando, digamos, cambia el voltaje, empiezan a descargarse. Entonces ellos almacenan una corriente ahí. Entonces ya esta potencia
que estamos midiendo por medio de circuitos resistivos ya no sería la misma, ¿cierto? Ya no sería lo mismo conectar solo bombillos que empezar a conectar bobinas y condensadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para eso nosotros vamos a analizar un elemento que se llama el factor de potencia, en el cual vamos a analizar dos tipos de corriente, eh, dos tipos de señales que pueden llegar a nuestra casa, y lo vamos a analizar por medio de una gráfica que tengo aquí, que es muy provocativa, ¿cierto? En donde vamos a analizar lo que es la potencia que llega a nuestras casas. O sea, pues lo podemos analizar por medio de este jarro de cerveza. Entonces, la espuma de la cerveza, que es la que ustedes ven en la parte de arriba, la vamos a llamar una potencia reactiva. Esta espuma de la cerveza, ustedes saben que en algún momento, pues se va a volver líquida, ¿cierto? Pero en el momento en el que está espuma, pues no sirve como cerveza, tal cual. Tenemos que esperar hasta que se devuelva, hasta que se vuelva líquida, ¿cierto? El líquido que tenemos en la parte de abajo de la cerveza, lo vamos a llamar potencia activa. Esto es, en realidad, lo que nos sirve para tomar, ¿cierto? Entonces, para definir lo que es la medición sobre un cable, ¿sí? Sobre un conductor. En un conductor eléctrico, las mediciones que hacemos sobre ese conductor sería la potencia activa más la potencia reactiva, ¿sí? La potencia activa más la potencia reactiva. ¿Y esa potencia reactiva qué es? Es el consumo, lo decíamos, de estos elementos, estos motores, que guardan algún tipo de energía, pero al final la devuelven a la fuente, ¿sí? Está guardada ahí, la consumen, pero después la devuelven a la fuente. A diferencia de las resistencias que siempre consumen, pero nunca devuelven esa energía, porque toda es consumida por la resistencia. En los elementos inductivos y capacitivos, ellos consumen una energía, pero después la devuelven a la misma fuente. Entonces, eso es lo que llamamos una potencia reactiva. Entonces, esas dos potencias se miden en el conductor. Entonces, la suma entre la potencia reactiva y la potencia activa es una medida que la vamos a medir en kilovoltiamperios. La medida de esa potencia que llamamos reactiva, que es la devolución de la energía de elementos como las bobinas y los condensadores que están en los circuitos eléctricos, la llamamos potencia reactiva, y la potencia que en realidad nosotros sí utilizamos, ¿sí? y que es lo que nos cobra las empresas generadoras de energía, la vamos a llamar potencia activa, que es lo que ustedes pueden ver aquí, que sería el líquido de la cerveza, y esa potencia activa sí está en kilovatios. Por eso, ustedes en los medidores de sus casas van a encontrar que las mediciones que se hacen en las lecturas, sí, en las lecturas de las empresas de energía, está en kilovatios hora. Entonces, ¿cuál es la relación entre la potencia reactiva, potencia activa y potencia aparente? La vamos a ver aquí en esta casa. Profe, ya que los bombillos en sí solamente generarían potencia reactiva, ¿sí?
No, al revés, solo generan, o sea, Activa. solo consumen en los bombillos, o sea, todo lo que es resistivo, solo consume, ¿sí? Lo que son motores, ellos consumen, almacenan una parte de energía y después la devuelven a la misma fuente, que es lo que llamamos esto potencia reactiva. Ah, ya, profe. Lo mismo pasa con los condensadores almacenan energía, pero después la devuelven, ¿sí? Sí, profe, lo que pasa es que me confundí por lo que dice energía perdida, entonces pensé que la consumía, eso era lo que decía. ¿Perdida? Ah, sí. En realidad es una energía, ¿sí? Que si nosotros lo tenemos en cuenta es una energía perdida porque la está consumiendo la bobina o la está consumiendo el condensador, pero después la devuelve a la misma fuente. La que sirve es la energía útil, que en este caso, pues haciendo esta analogía con la cerveza, sería lo que está en lo que es líquido. Pero aquí en un triángulo podemos analizar las diferentes tipos de, de potencia. Entonces tenemos la potencia real, ¿sí? La potencia real que sería lo que en realidad consumimos, ¿cierto? Tenemos la potencia aparente, que sería, voy a cambiarle aquí el color, este, la potencia aparente, y tenemos la potencia reactiva. Aquí lo voy a colocar de color. Entonces, esto lo explico aquí por medio de un triángulo, porque ustedes saben que las señales alternas no se pueden medir como una ecuación lineal, sino se tiene que tener en cuenta que es un tipo de señal sinusoidal, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice el término del factor de potencia es que por medio del coseno del ángulo que forma la potencia aparente sobre la potencia real sobre la potencia aparente, nos da un número del 0 al 1, que sería el factor de potencia. Ese factor de potencia es el que yo tengo que multiplicar, factor de potencia es el que multiplico sobre el valor medido en el conductor y es el que me determina lo que realmente se consume en la casa. Me voy a explicar, les voy a hacer la explicación en la casita que nosotros dibujamos. Resulta que aquí en la casita yo voy a colocar un medidor de energía, ¿cierto? Entonces coloco el medidor de energía y ese medidor de energía va conectado los cables a la casa, ¿cierto? Si yo coloco un elemento de medición, ¿sí? Una pinza amperimétrica acá, él me va a medir el valor de la corriente consumida por todos los aparatos que conectamos a esa casa, ¿cierto? Entonces, digamos que esta pinza amperimétrica me da una medición de 2 amperios, supongamos, ¿cierto? Si yo quiero sacar la potencia consumida por la casa, lo que tendría que hacer sería multiplicarlo por el valor del voltaje que llega a mi casa, ¿cierto? Que en este caso, pues, podríamos decir que es de 120 voltios. ¿Sí? Entonces, para sacar la potencia, tendría que multiplicar 2 por 120. Eso me da la potencia de 240 240
Watts. Voltiamperios. ¿Sí? Voltiamperios. ¿Sí? O pues también, pues, sacándolo por medio de ley de Watt, si fuera un circuito lineal, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, la fuente fuera corriente directa, lo pasaríamos directamente a watts. Pero como no es una fuente de corriente directa, sino es corriente alterna, vamos a decir que es voltiamperio. Ustedes van a decir, pero ¿qué diferencia hay entre voltiamperio y watts? Es que para las mediciones que hacen en en el medidor, ¿cierto? Va a tener en cuenta el factor de potencia del circuito. Entonces, resulta que el factor de potencia de este medidor, el factor de potencia es 0.8, ¿sí? 0.8. Entonces, si el factor de potencia de este medidor es 0.8, lo que tendría que hacer para sacar la potencia activa, o sea, la potencia medida o consumida real, ¿sí? Sería la multiplicación entre el factor de potencia o el coseno phi, que sería 0.8, por los 240 voltiamperios. Y ese valor sí sería la potencia activa, y ese valor está dado en kilovatios, que sería esta de acá, este valor de acá. Este de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. ¿Cuánto me da 0.8 por 240? La calculadora acá. 192. Ya. Por ahí ya me dijeron, ¿cuánto? 192. 192. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ponemos el tarro de cerveza acá, lo consumido en la casa, ¿sí? Serían 192 vatios. Esa sería la potencia real. La potencia activa, ¿cierto? La potencia activa. La potencia reactiva, ¿cuánto sería? Serían 48 vatios. ¿Por qué 48 vatios? Porque sería estos 240 menos 192, 48 vatios. Esto es una potencia perdida, porque es una energía, una potencia que consumen las bobinas y los condensadores eh, que están en la instalación eléctrica de nuestras casas, pero que no es el consumo, digamos, el consumo real de cada uno de los elementos. Si analizamos lo que pasa en el circuito, o lo que está midiendo esta pinza amperimétrica en un instante, podemos hallar la potencia total, ¿cierto? Esta que ustedes ven acá. Esa sí sería la suma de ambas. En este caso sería 240 voltiamperios.
Bueno, no sé si quedó entendido lo que es el factor de potencia. Mm, ¿Quieren preguntar? No se arrepientan, porque después ya pasamos este tema y ya. Profe, una pregunta, ¿será que se puede volver a la casa? Yo le hago una pregunta, el dibujo de la casa que hizo. Eso que dice al principio donde dice 2, supongo que es 2 amperios por 120 voltios, los 2 amperios, ¿de dónde los sacó, profe? Lo del el consumo de suponemos, corriente. O sea, suponemos, lo que consume la casa, supuestamente sí. suponemos que ponemos una pinza perimétrica y medimos ese valor. Es una suposición, ¿cierto? Yo por eso les dije, supongamos que ponemos una pinza ahí y vamos a medir el valor del consumo de la corriente en ese instante, ¿sí? Suponiendo que prendimos todo, prendimos las luces, prendimos la nevera, la lavadora, todo. Y en ese caso consumió eso, esa corriente. ¿Sí? Fue un caso, o sea, fue algo que me inventé ahí, de una medición que Ok. podíamos encontrar en la casa. ¿Sí? Nada, listo, profe. Y en los 120 voltios es lo que le llega, ¿verdad? A la casa. Sí, a las casas siempre nos llega un valor fijo de tensión, ¿no? Se Ah, supone, listo, ¿no? profe. Que está más o menos a nivel aquí en Colombia está entre 110 y 120 voltios. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, vale. Em, Profe, esto, ¿usted me este, puede hacer un favor de explicarme así de nuevo el cálculo de la potencia activa? sí, Esa ecuación. el Profe, cálculo, lo de los 0,8, eso también me quedó la duda. ¿Hay medidores diferentes con diferente factor de potencia? sí, el factor de potencia se lo coloqué yo, que en este Ujú. caso sería, le puse el valor también, igual que hicimos aquí con la medición de la pinza amperímetro. Es un factor de potencia, porque el factor de potencia es un número, ¿sí? Es un número entre 0 y 1, ¿sí? Cuando el factor de potencia es 1, cuando las mediciones que hacemos son netamente con elementos resistivos, ¿sí? Entonces, el factor de potencia es 1 cuando, por ejemplo, estamos viendo o estamos realizando mediciones en las cuales solo conectamos resistencias. El factor de potencia es 1. Pero cuando estamos midiendo motores, cuando estamos midiendo eh, transformadores que se le pueden conectar cuando estamos midiendo condensadores, ese factor de potencia cambia el valor, ¿sí? 0.7, por ejemplo. Quiere decir que si es 0.7, quiere decir que el 30% de la energía es una energía reactiva para esa conexión, ¿no? Es una energía, es una potencia, perdón, reactiva, y el 70% es una energía, es una potencia activa. Pero eso depende mucho de los elementos que conecten, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, a analizar, por ejemplo, Profe, en los motores, eh, nos van a dar un valor de su coseno phi, nos van a dar el valor del coseno phi. Entonces, vamos a saber cuánto consume efectivamente el motor eh, para poder analizar estos datos. Señor, le iba a preguntar, profe, que entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando se va a sacar el factor de potencia? O sea, ¿cómo sabemos ese número? Ya sabemos que si es solo resistivos es 1, pero ¿y el resto? nos lo da el fabricante de, por ejemplo, el motor,
nos da el factor del coseno phi del motor para poder determinar bien la potencia del motor. Por ejemplo, se ve mucho en los motores, se ve mucho, yo no sé si de pronto alguno de ustedes ha trabajado en la industria, en que uno compra los motores, es por Caballos. su potencia, ya sea en Ujú. caballos de fuerza o en Sí, vatios. señor. Ujú. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, para poder comprar esos motores, ¿sí? Esos motores dentro de la referencia tienen el valor del coseno phi, porque ese coseno phi es el que me dice cuánta potencia de ese motor es reactiva y cuánta potencia de ese motor es activa. Se supone que pues todos los elementos que tengan bobinas y que tienen condensadores, pues tienen un factor de potencia, ¿sí? Y ese factor de potencia está determinado por esos dos tipos de potencia. Lo que les estoy tratando de decir es que no todos los circuitos se comportan, no todos los elementos que conectamos en un circuito se comportan de la misma manera y consumen la misma cantidad de potencia. Ah, listo. Profe, digamos en un televisor, ¿dónde se podría ver el factor de potencia? Por lo general en ese tipo de electrodomésticos no nos dan un factor de potencia. Tocaría analizar el ¿No? manual. Sí, tocaría analizar el manual. ¿Sí? Pero dentro de un televisor, en los circuitos por lo general sí existen elementos como por ejemplo los condensadores o los transformadores, ¿sí? Ujú. Que me determinan qué tanto ese televisor pueda tener una potencia reactiva, o sea, que no se utiliza, y una potencia activa que sí se utiliza para el consumo general. Pero sí ustedes pueden encontrar en un televisor, sí pueden encontrar el consumo en vatios, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, ustedes sí encuentran por lo general en la parte exterior del televisor, encuentran el consumo. Entonces, van a determinar el consumo también en kilovatios. Entonces, tiene una potencia de 1000 vatios o 200 vatios, ¿sí? Entonces, eso sí lo van a poder encontrar dentro de las características externas de esos electrodomésticos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las licuadoras. Las licuadoras, aunque es un motor eléctrico, debe tener un factor de potencia, ¿sí? Pero por lo general encuentro es que una licuadora es de 2000 vatios o de 3000 vatios, ¿sí? Me dan es el valor de la potencia de consumo del electrodoméstico. Eso se hace, muchachos, para que ustedes tengan en cuenta, es que cuando ustedes están realizando una instalación eléctrica domiciliaria, no sé si ustedes ya vieron esto en algún instante, pero cuando ustedes hacen una conexión eléctrica, lo primero que llega a la conexión después de la cometida, o sea, del poste al medidor y el medidor aquí a un tablero de distribución, se llama así. En el Ujú. tablero de distribución existen unos elementos que se llaman los breakers, ¿cierto? Sí, señor. Ujú. Entonces, a esos tacos, y si es una corriente monofásica, les llega Una línea, una una sola fase. línea, ¿cierto? Y Ujú. sobre esa línea yo conecto los diferentes tacos. Sí, señor. Entonces, yo tengo que garantizar que la mayoría de circuitos sobre esos tacos estén bien balanceadas, están equipotencializadas, ¿cierto? Ujú. Entonces tengo que verificar el consumo que tenga cada uno de eso que estoy conectando en la casa. Sí, Entonces señor. tengo que verificar si conecto la lavadora, cuánto consume la lavadora y a Ujú. qué circuito le conecto la lavadora, a qué circuito le conecto el- Puede ser la la luz. nevera, a qué circuito conecto los televisores y, por ejemplo, las alcobas y así sucesivamente. Y tengo que eh, pues tenerlos balanceados los circuitos
para que no se sobrecargue alguno de ellos, ¿no? Y no se salten los tacos. Sí, señor. Eso es lo que Abre el pasa, circuito. eso es lo que Profe, pasa, eso es lo que pasaría en un circuito monofásico. Pero en un circuito trifásico resulta que no solo tenemos una línea, sino que tenemos tres líneas y tenemos que balancear las tres líneas, ¿cierto? Ujú. Entonces tenemos que calcular muy bien lo que vamos a conectar en cada uno de estos circuitos para que las tres líneas estén balanceadas y para que todos los circuitos conectados a las tres líneas también estén, tengan la misma, o sea, sean equipotenciales. Sí, señor. Ahí me van a hacer una pregunta. le iba a preguntar que, pues cuando están haciendo una casa, yo, pues no creo que ellos tengan en cuenta lo de, o sea, cada elemento, porque pues igual ellos no saben qué va a conectar la gente, ¿no? Entonces, ¿hay como una medida estándar para eso? Mm, Por lo general, hay una norma, ¿no? Que se llama la norma técnica colombiana, la NTC 2050. ujú. Ahí en esa norma técnica dan las características de cómo se realiza una instalación eléctrica a nivel de aquí de Colombia. Esa norma técnica la sacó el ICONTEC. Eh, y nos dice cómo se tienen que hacer las diferentes conexiones eléctricas y cómo digamos, cómo se puede garantizar esa equipotencialidad de los circuitos. Pero por lo general ya, por ejemplo, cuando usted va a hacer una casa, usted entrega los planos a la empresa de energía de de cómo va a realizar la instalación eléctrica en la casa y pues ellos garantizan la conexión hasta la cometida y de ahí en adelante pues usted puede realizar los circuitos como usted digamos, Lo lo diseñé. defina, ¿sí? O lo diseñe. Ujú. Eh, pero digamos que un buen electricista lo primero que tiene que hacer es definir bien Las las cargas. cargas que hay sobre cada uno de los circuitos para que no tenga ese desbalanceo, porque al final de cuentas, si tiene cargas desbalanceadas, lo que va a pasar es que va a dañar las protecciones, que en ese caso Ujú. serían los breakers, Los breakers. ¿sí? O va a dañar, o en el caso, por ejemplo, de un sistema trifásico, si usted no hace bien, si no balancea bien la potencia conectada a cada una de las fases, lo que va a pasar es que le va a llegar el consumo más alto, ¿sí? ¿Por qué? Sí, señor. Porque precisamente para eso se instala un sistema trifásico, para poder bajar eh, la cantidad de corriente en cada una de las fases. Si usted le pone mucha corriente a una de las fases, va a subir el consumo de potencia y por lo tanto le va a llegar el recibo más alto. Entonces hay que también saber eh, realizar ese tipo de conexiones. A mayor voltaje. Bueno, no sé si quedó Camilo. Camilo fue el que preguntó, ¿cierto? Sí, profe, gracias, ya me he aclarado la duda. Aunque, pues yo creería, muchachos, que pues si alcanzamos, lo que pasa es que el tema de nosotros es tan extenso y ya tenemos el tiempo tan limitado, pero yo creería que sí podemos analizar ya circuitos residenciales, cuando veamos circuitos residenciales industriales, podemos analizar un poco más eso. ¿Listo? Bueno, continuamos con, son las 4:15. Voy a empezar lo que es la teoría de inductancia y capacitancia, y yo creería que pues, lo que pasa es que nos faltó el tiempo del miércoles. Ujú. Mm, Pero vamos a empezar lo que es inductancia y capacitancia y vamos a tratar de redondearlo algo el miércoles eh, para terminar con el tema y empezar con lo del... Entonces les voy a dar una parte, la parte principal de lo que es la inductancia y capacitancia que vamos a ver ahí. Y yo creo que por ahí en las 5
5:30, 5:15, 5:20, 5:30 estamos terminando el tema, para que no nos quede también tan agobiante. Entonces, en el tema de inductancia y capacitancia vamos a ver lo que es magnetismo, electromagnetismo, los valores de las magnitudes de inductancia y capacitancia, ¿sí? Vamos a ver circuitos únicamente inductivos, circuitos únicamente capacitivos, y vamos a ver unos tipos de circuitos en los cuales vamos a combinar circuitos resistivos e inductivos y circuitos resistivos y capacitivos. Esto es porque este tipo de circuitos pues son los más utilizados, son los que más podemos visualizar en las conexiones tanto en corriente continua como en corriente alterna, y en corriente alterna, por ejemplo, en las conexiones que vamos a encontrar en nuestra empresa para conectar motores, ¿sí? Entonces vamos a ver esa relación entre los circuitos inductivos y, por ejemplo, para el arranque de un motor y hacer un arranque de un motor monofásico, utilizamos un condensador para que arranque. Entonces, pues vamos a ver por qué pasa eso. Bueno, para estudiar lo que es inductancia y capacitancia, el primer fenómeno que tenemos que analizar es el fenómeno del magnetismo. Y pues esto es algo que ustedes ya vieron en su bachillerato, pero pues vale la pena pues hacer un refuerzo. Dentro del fenómeno del magnetismo, ¿sí? En donde pues nosotros conocemos, lo que más conocemos del magnetismo son elementos como los imanes. Encontramos dos tipos de imanes, ¿cierto? Unos imanes que son naturales, que se encuentran en la naturaleza, y como la magnetita, ¿sí? Son elementos que se encuentran en la naturaleza y que ya vienen propios dentro de sus propiedades, el fenómeno del magnetismo. También encontramos otros tipos de imanes que son imanes artificiales que son generados por diferentes procesos, ya sean por aleaciones o por acciones propias dentro de los materiales, como por ejemplo el choque de materiales puede generar efectos magnéticos. Entonces, esos imanes artificiales pues son creados directamente por el hombre y están divididos en dos tipos de imanes. Imanes temporales, en los cuales son imanes que adquieren la propiedad y duran poco tiempo con esa propiedad. Entonces es el caso, por ejemplo, de el acero o el hierro dulce, en el cual si usted le acerca un imán, él adquiere la propiedad del magnetismo, ¿sí? Y la transmite esa propiedad, pero en el momento en el que usted quita el imán, ¿sí? Por ejemplo, en un destornillador, usted para tener el tornillo del destornillador, usted coloca el imán en el destornillador y ahí se sostiene el tornillo, pero cuando usted quita el imán, se le quita la propiedad al destornillador, ¿cierto? Entonces, esos serían imanes temporales. Hay otros imanes que se llaman, que son imanes permanentes, en donde por cambios físicos dentro de la propiedad del material, se adquiere por mucho tiempo ese fenómeno del magnetismo, ¿cierto? Entonces hay imanes artificiales, los cuales se magnetizan por medio de golpes y ya quedan con con esa propiedad del magnetismo, ¿cierto? Hay otra forma también de crear ese tipo de Profe, magnético por medio del calor o por medio de la corriente alterna. Señor. qué pena, profe. Lo que pasa es que yo estaba leyendo ese pedacito que usted acaba de decir, pero ahí no dice, ahí dice que se desmagnetiza por golpes y calor. Sí, pero también se puede magnetizar, es lo mismo. Ah, bueno, profe. Sí. Lo que pasa es que usted le quita la propiedad o le adquiere la propiedad, ya sea por calor, por golpes o por corriente alterna. Entonces, le voy a explicar en el caso por ejemplo, de la corriente. Entonces, vamos a manejar, por ejemplo, un electroimán, ¿cierto?
Entonces, el electroimán es un elemento que por lo general se le pasa una corriente eléctrica a un núcleo de hierro, ¿cierto? Y ese núcleo de hierro adquiere la propiedad magnética cuando está pasando la corriente eléctrica. Pero cuando deja usted de pasar la corriente eléctrica, ya ese bloque o ese eh, núcleo deja de tener la propiedad magnética, ¿sí? Entonces usted puede quitarle o ponerle la propiedad magnética. Eso, por ejemplo, en el caso que estemos manejando electroimanes de corriente alterna, ¿no? O de corriente continua también encontramos eh, electroimanes. Bueno, estos tipos de imanes permanentes, el hombre ha creado muchos tipos de imanes permanentes para las diferentes fabricaciones, diferentes productos fabricados. Por lo general se utilizan pues para algún tipo de movimiento mecánico, ¿sí? O para, por ejemplo, fabricación de elementos de tecnología, como por ejemplo los discos duros, que tienen un tipo de imán que requiere que sea muy potente para poder manejar la cantidad eh, de datos que maneja en un disco duro, ¿no? No sé si ustedes en algún momento han desbaratado un disco duro. Un disco duro tiene unos imanes de neodino, ¿sí? Que son, son utilizados en el cabezal del disco duro, eh, precisamente para poder controlar el movimiento de ese cabezal. Bueno, aunque esos discos duros están tendiendo a desaparecer, pero sí se utilizaban mucho en ese tipo de procesos. Bueno, la naturaleza de podemos ver la relación de los imanes según su naturaleza, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar materiales en donde tiene las características magnéticas, las propiedades magnéticas, como por ejemplo materiales ferromagnéticos, que como su nombre le indica, dependen de las propiedades de los metales, como por ejemplo el hierro, de algunos tipos de metales, no todos los metales, de algunos tipos de metales, como por ejemplo el hierro, al cual se le puede, o el cual adquiere rápidamente esa propiedad magnética. Por ejemplo, el acero también, ¿sí? Son metales que adquieren rápidamente ese tipo de propiedad magnética. Hay otro tipo de materiales que, si bien se magnetizan, esa magnetización es de forma débil, ¿no? Se adquiere una propiedad, pero no tienen, digamos, esa fuerza como la puede tener algunos materiales, ¿no? Entonces, hay algunos polímeros que tienen esa capacidad de magnetizarse débilmente, pero no tan fuerte como por ejemplo los metales. Y hay otros tipos de elementos o materiales que por sus propiedades no pueden ser imantados, no pueden adquirir esa propiedad del flujo magnético, como por ejemplo el aluminio, ¿sí? El aluminio es uno de los metales en los cuales no adquiere la propiedad magnética. Entonces, si usted le acerca un imán al aluminio, pues no va a adquirir esa propiedad y por lo tanto no va a pegarse al imán. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos analizar con esto es que, por ejemplo, hay algunos motores los cuales, para que el campo magnético del motor sea más fuerte, se utilizan materiales metálicos para aumentar esa capacidad magnética. Pero, por ejemplo, se pueden utilizar elementos diamagnéticos en las carcasas de los motores. Algunas carcasas de los motores
son de aluminio precisamente para que no tengan esa propiedad magnética y no influyan dentro del campo ejercido en la rotación del motor. Entonces, lo encontramos o podemos utilizar diferentes tipos de materiales para que tengan o no tengan esa propiedad. Las partes de los imanes que nosotros pues ya conocemos son los polos. Tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Y esos polos dependen dependen de las características del imán, del tipo de imán, pero siempre digamos que dentro de un imán vamos a encontrar dos polos, el polo norte y el polo sur. Entre el polo norte y el polo sur vamos a encontrar una zona que no genera el campo magnético, que no genera campos magnéticos, que lo llamamos zona neutra. Y esa zona neutra, pues no se ve ningún tipo de presencia de magnetismo. Para poder analizar la fuerza que pueda tener esos imanes, y lo hacemos por medio de líneas magnéticas, como la vemos en la gráfica de abajo, ¿sí? En donde por medio de un polvo de limadura, ¿sí? Podemos analizar los campos magnéticos que se pueden generar en un imán, ¿cierto? Entonces aquí vemos unas curvas y esas curvas delinean por medio de las líneas de fuerza, delinean el campo magnético de influencia de esos imanes. Ahora, vamos a analizar el comportamiento de esos imanes cuando no solo tenemos uno, sino tenemos dos. Entonces, vamos a ver la interacción entre dos campos magnéticos. Entonces, aquí vemos un imán en donde pues analizamos las líneas y los campos magnéticos que tienen, pero cuando hay dos imanes, hay la interacción entre dos imanes, hay unos fenómenos que se llaman fenómenos de repulsión y de atracción. Entonces, para que se dé el fenómeno de la atracción, yo tengo que colocar los dos imanes con polos diferentes, ¿sí? Entonces, muy cerca para que haya ese fenómeno de la atracción, y para que haya el fenómeno de la repulsión, podemos analizar las líneas de los campos y la repulsión que puede haber. Nos tocaría poner los dos imanes enfrentados en campos similares, ¿no? Entonces, en este caso, en la gráfica, vemos que enfrentamos dos imanes, cada uno en su polo sur, y vemos el fenómeno de la repulsión. Bueno, yo creo que esto ya ustedes lo sabían, ya lo manejan, lo han manejado en la física que vieron en el bachillerato, pero vamos a empezar a ver algo que sí es propio del manejo del estudio ya de la electricidad, la electrónica, que es el electromagnetismo. Entonces, el electromagnetismo es un fenómeno, es una ciencia, perdón, que estudia la relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica. Entonces, esta ciencia del electromagnetismo es cómo se comportan esos campos magnéticos cuando hay un flujo de corriente. Entonces, aquí en esta gráfica de abajo vemos un conductor eléctrico en donde tiene un flujo de corriente, en este caso negativo a positivo, y en donde vemos unas líneas azules, ¿sí? Esas líneas azules significan que alrededor de un conductor por el cual fluye una corriente eléctrica, se genera un campo. Ese campo, ¿sí?, magnético, es un campo magnético circular, ¿sí? Y ese campo magnético se rige por medio de la regla de la mano izquierda. Esa regla de la mano izquierda la determinó un físico que se llama Fleming,
cuyo apellido es Fleming, ¿sí? Y determinó una regla, y esa regla determina cómo se comporta el campo magnético alrededor de un conductor. Entonces voy a aumentar un poquito aquí el zoom para que ustedes puedan ver la mano izquierda y veamos ese fenómeno o esa regla que nos determinó el señor Fleming. Entonces, ¿qué nos dice esa regla de la mano izquierda? Nos da a analizar el fenómeno del campo magnético que se da sobre el conductor, y está dada porque si el dedo corazón, que sería el dedo de la mitad de la mano, ¿cierto? Es el dedo corazón, indica el sentido de la corriente. El dedo índice va a indicar el sentido del campo, ¿sí? Y el dedo pulgar va a indicar la fuerza que se ejerce sobre el conductor. Entonces, si ustedes observan aquí en la parte derecha, podemos analizar un poquito más esa figura de la mano izquierda, en donde podemos encontrar la corriente, la dirección de la corriente, ¿sí? La dirección de la corriente, la dirección del campo y la dirección de la fuerza. ¿Sí? Ustedes van a decir, pero ¿eso para qué me sirve a mí? ¿Sí? ¿Para qué estudiamos eso? Resulta que cuando nosotros tenemos o utilizamos un conductor, por ejemplo en los motores, se necesita el campo para saber cómo es el comportamiento del el magnetismo sobre el conductor, ¿sí? Y se necesita saber la dirección de la fuerza para saber la rotación en el dado caso en el que lo estemos utilizando en las bobinas de un motor, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta el campo y la fuerza en el momento en el que utilicemos o en el que analicemos las bobinas de un motor. Bueno, ahora, no sé si ustedes están viendo ahorita electroneumática, que creo que sí. Sí, señor. Sí, profe. ¿Cierto? En electroneumática se utiliza mucho el término de solenoide, ¿cierto? El solenoide está dispuesto en las electroválvulas para poder darle la apertura y el cierre a la válvula, ¿sí? Pero el solenoide en su principio, digamos, el principio, perdón, de un solenoide está originado por medio del campo magnético que se ejerce. ¿Que se ejerce sobre qué? Sobre un cable enrollado, ¿cierto? Entonces, si tenemos un cable enrollado, ¿sí? Y sobre ese cable enrollado ejercemos una corriente que para el caso de electroneumática es una corriente directa, ¿cierto? Porque manejan 24 voltios en corriente directa. Entonces, si generamos una corriente sobre ese cable enrollado, se genera un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético. Y ese campo magnético es un campo magnético similar al de un imán. Para, por ejemplo, el cierre y la apertura de una válvula, lo que voy a tener es un eje, un núcleo central, ¿sí? Un núcleo central que va a tener una polaridad. En el momento en el que se genera un campo magnético, si la polaridad es contraria a esa que tiene el núcleo, lo que va a pasar es que en el núcleo la fuerza va a ser una fuerza de repulsión y va a hacer que salga ese núcleo, ¿cierto?
y al salir ese núcleo se puede dar el fenómeno, por ejemplo, del cierre y la apertura de una válvula. Así funcionaría un solenoide, ¿cierto? No sé si ya les habían explicado cómo funciona un solenoide. Creería que sí, ¿no? Pues aún no hemos trabajado con esas válvulas, profe. Estamos trabajando con relés, Bueno, básicamente. el relé, pues un relé tiene tiene un solenoide también, ¿no? Para poder cambiar, No, profe, pero sí hemos trabajado con solenoides en Claro, el Fluid obvio, Sim. porque el mismo solenoide tiene que ser la misma electroválvula, ¿no? es la misma electroválvula, sí, señor. Y sí Lo que hemos pasa trabajado. es que, lo que pasa es que bueno, voy a hacer otro monachito acá. Una válvula, eh, una válvula de neumática, ¿sí? Supongamos que es esta. Y esta válvula, tiene un accionamiento derecho y un accionamiento izquierdo, ¿cierto? Entonces, cuando Electroneumático. uno ve neumática, el accionamiento sería por medio de un pulso neumático, un pulso de Sí, aire. señor. Cuando vemos electroneumática, ya serían dos cablecitos, ¿cierto? Un cable Ujú. eh, de 0 voltios y un cable de 24 voltios. Ujú. Ese cable de 0,24 están conectados a un solenoide, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que es un cable enrollado ahí. Entonces, bueno, en realidad sería un poquito más grande para que usted lo entienda. Sería de esta forma. Aquí tenemos la pared del solenoide en su accionamiento, y por aquí tendríamos un cable a 0 y otro a 24 voltios, ¿cierto? Entonces, eso tendría un solenoide, entonces sería un cable enrollado, Ya quisiera usted. el cual tiene un núcleo, ¿cierto? Un núcleo pues, de un material, digamos un material magnético. Entonces, cuando pasa la corriente por el solenoide, que es un cable enrollado, cambia el campo magnético del solenoide, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando cambie el campo magnético? Que va a hacer que el núcleo Que cambie de posición. se desplace, ¿sí? En una dirección, ¿cierto? Y al desplazarse en una dirección, lo que va a hacer es Activa la válvula. activa la válvula. Exactamente. Pues la activa o la desactiva. Entonces, estos solenoides por lo general tienen unos resortes que hacen que cuando no está energizado el solenoide, él se devuelve a su posición original, y cuando se energiza, hace que conmute la válvula. Pero el principio fundamental de la electroválvula sería el accionamiento por medio del solenoide. ¿Sí queda entendido? Sí, Yo señor. creo que sí, Sí. no es tan difícil. Bueno, ese sería el principio del solenoide. Y es el principio de lo que es las bobinas, cómo funciona una bobina, que es un cable enrollado. Entonces, vamos a ver lo que es el campo magnético originado por medio de la corriente alterna. En el caso de la electroválvula que vimos ahorita, ese era un campo magnético originado por la corriente directa. Ahora vamos a ver un campo magnético originado por la corriente alterna. Entonces, el campo magnético originado por la corriente alterna genera en
Resulta que vamos a analizar esta gráfica que ustedes ven aquí en la parte derecha superior. Esta sería la tensión en función del tiempo, ¿cierto? Entonces, o el voltaje en función del tiempo. Entonces, como él varía en instantes de tiempo, varía el valor de la tensión. Entonces, al variar esa, esa, ese valor de tensión y al cambiar también de magnitud, la corriente se va a comportar diferente en el conductor, ¿cierto? En un instante de tiempo, la corriente puede ir en un sentido y en el otro instante de tiempo la corriente va en el otro sentido. Pero sin embargo, sobre ese conductor se genera una fuerza de campo magnético, ¿sí? Que va a ser débil, ¿sí? O tenue, y a medida que la tensión sea muy cercana a cero, y a medida que se va alejando de cero, pues va a empezar a aumentar ese campo magnético. Entonces, pues, si bien nosotros estamos acostumbrados a manejar el concepto del campo magnético, pues también podemos analizar el comportamiento de ese mismo conductor cuando se desplaza o cuando está alrededor de un campo magnético, a través de un campo magnético. Entonces, cuando a ese conductor se le ejerce un campo magnético, se genera una fuerza que se llama una fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza ejercida, la fuerza de dirección de esta depende del movimiento del conductor. Entonces, para eso se tiene en cuenta la regla de la mano derecha. En el caso anterior, teníamos en cuenta la regla de la mano izquierda y en este caso vamos a tener en cuenta la regla de la mano derecha. ¿Y para qué vamos a tener en cuenta la regla de la mano derecha? Para ver la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético de esa corriente. Entonces, el dedo pulgar nos va a dar la dirección de la corriente y los dedos nos van a dar el sentido de giro del campo magnético. Entonces, aquí en este dibujo podemos analizar que si la corriente tiene este sentido, en la dirección del campo magnético sería de esta forma, ¿cierto? Así como la estoy dibujando. Entonces, iría circular alrededor del conductor y en el momento en el que cambie la dirección, pues va a tener un sentido contrario, ¿cierto? Ya el campo se va a comportar de otra forma. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que cuando las corrientes, como en la corriente alterna, van variando según su sentido, su magnitud, entonces tengo que tener en cuenta que también estas fuerzas de los campos magnéticos van a variar. Bueno, ¿queda entendido hasta acá? Yo creo que no, es Sí, muy difícil. sí, señor. Es muy difícil. Entonces, vamos a tener en cuenta unas consideraciones con respecto a la magnitud de la fuerza electromotriz. Entonces, decimos que la fuerza electromotriz es directamente proporcional al campo magnético. O sea, quiere decir eso que entre más corriente haya, mayor campo magnético, ¿sí? Existirá. Mayor campo magnético. La segunda condición es que es directamente proporcional a la longitud del conductor. Entonces, la fuerza electromotriz inducida sobre ese conductor es proporcional a la longitud del conductor. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos un cable enrollado de una longitud, ¿sí? Va a generar un campo mayor al que si tiene únicamente dos o tres. Ok. Digamos,
aunque eso lo vamos a ver más adelante. Arrollamientos, ¿sí? O vueltas, o espiras también se le llama. Entonces, entre más vueltas tenga, pues va a ser mayor el campo magnético. Es directamente proporcional a la velocidad con la que el conductor atraviesa el campo magnético. Entonces, si el conductor atraviesa el campo magnético a cierta velocidad, pues va a tener una magnitud, y entre más velocidad, pues va a Mayor ser man. esa proporcionalidad del campo, de la fuerza electromotriz. ¿Sí? Eso se tiene en cuenta también en el momento de giro del motor, ¿cierto? No va a tener, si tiene una velocidad, si tiene una velocidad muy alta, pues esas fuerzas pues van a ser diferentes a arrancando el motor, ¿cierto? Porque tienen diferentes tipos de comportamiento. Entonces, no es lo mismo la fuerza que necesita el motor en su arranque que en la fuerza que necesita el motor en su trabajo, ¿cierto? Entonces, ya trabajando el motor tiene una dinámica, tiene una velocidad y es diferente esa fuerza. Es proporcional a la dirección hacia donde se mueve el conductor. Entonces, en el caso que estemos trabajando sobre el rotor del motor, si el conductor se mueve formando un ángulo recto con respecto a la dirección del campo, la tensión de fuerza electromagnética es máxima, o sea, cuando están a 90 grados es máxima la fuerza electromagnética que se ejerce. Si el conductor se mueve paralelamente a esa fuerza, es nula, ¿sí? O no se induce tensión, entonces el voltaje es cero. Bueno, para explicar lo que sigue, la autoinducción y la inducción, voy a dejar el tema de hoy hasta acá. ¿Listo? Y el miércoles vamos a hacer un repaso de lo que es la inducción, la autoinducción, y vamos a repasar lo que son los condensadores. La Entonces, ley de Lenz. le vamos a sacar un tiempo la próxima semana para explicar lo que es inductancia y capacitancia. Y también, pues, voy a tratar de dividir la próxima clase en dos partes. Una que sería la parte práctica y otra que es la parte teórica, para que no gastemos tanto tiempo en esta parte teórica que siempre es desgastante. Entonces, voy a dejar la clase de hoy hasta acá y nos vemos el día miércoles, muchachos, a la 1 de la tarde para continuar con este tema. ¿Listo? Bueno, Listo. muchas gracias, muchachos. Les agradezco mucho Gracias. Buenas tardes. Vale, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, hágame un favor, si usted me puede explicar la ecuación de la potencia activa, que cuando me le voy a explicar, pues se continuó con el tema, a ver si de pronto tenía un minutico. Claro que sí. Me hace el favor, profe, qué pena. Acá. ¿Están Ahí, viendo? profe, sí, señor. Bueno. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo se determina el factor de potencia? Sí, señor. Y sí, digamos, el factor de potencia y la ecuación para hallar por ejemplo, la potencia activa y la reactiva, que su merced nos hizo el ejemplo con la casa, que con el Es, factor de es potencia y la, el voltaje. es la mejor forma en la que, pues, es una forma en la que se puede explicar, pero en realidad lo que se tiene que determinar, o pues se tiene que saber es que cuando nosotros manejamos corriente alterna, ya no estamos manejando medidas lineales, sino estamos trabajando con fasores, ¿sí? Entonces, por eso usted aquí ve unas líneas, yo no sé si voy a aumentar un poquito el zoom. Profe, ¿esos fasores pueden ser las mismas ondas sinusoidales o no? No. No, yo digo es para sumar o restar las magnitudes que se manejan sobre las ondas, ¿sí?
Entonces ya. serían estos. Los fasores se utilizan para eso, entonces ya no son medidas lineales, sino se manejan así como ustedes pueden ver en esta gráfica de acá, ¿cierto? En donde vamos a tener en cuenta unos elementos que interfieren sobre la medición, ¿sí? No es lo mismo multiplicar la tensión de línea, o sea, si queremos hallar la tensión en corriente directa, ¿sí? Nosotros vamos a multiplicar la tensión de línea por la corriente, ¿sí? Y nos va a dar la potencia, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta una diferencia que hay entre la corriente y la tensión de línea por medio de este triángulo que analizamos acá, donde tenemos la tensión total, la tensión de línea y la corriente total, que serían estas tres partes del triángulo, ¿cierto? Entonces, esas tres partes del triángulo me generan unos ángulos que en el caso de estos tres elementos que manejamos acá, podemos deducir que la tensión de línea, ¿sí? Esta de acá, está a 90 grados a la corriente total. Esta misma línea sería esta misma que ustedes ven acá, ¿cierto? Es la misma. Sí. Y está a 90 grados. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar dentro del factor de potencia sería el ángulo, el coseno del ángulo que se genera entre esas dos líneas, ¿sí? Ese factor de potencia está determinado por este triángulo que decimos que es un valor entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque cuando el valor es 1, quiere decir que ¿Son resistencias? no, en ese caso el ángulo sería un ángulo, o sea, la diferencia entre la corriente y la tensión en el fasor sería el coseno de 90 grados, ¿cierto? También yo miro acá. Sí. Sí, el coseno de 90. Entonces, en ese caso sería 1, que quiere decir que o lo analizamos en la casa, que serían elementos netamente resistivos que se comportan igual en la corriente alterna como en la corriente directa. Entonces se puede hacer ese análisis, ¿cierto? Pero como nosotros utilizamos elementos como condensadores o como bobinas o elementos inductivos, ese factor de potencia es un número entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Es un valor que me lo da el coseno de esto, ¿cierto? Me lo da el coseno de este ángulo de acá. No sé si hasta aquí está entendido o lo he... Sí, profe, ya le comprendí ahí, pero entonces la parte, digamos ahí el coseno a 90 grados. Sí, pero eso sí es 1, o sea, o sea, sería el valor de si las magnitudes son iguales, ¿cierto? Ah, listo. Ahora, analicémoslo en el triángulo que vimos acá en la siguiente diapositiva. Acá.
Es el mismo, digamos, es el mismo triángulo. Lo que pasa es que Ujú. aquí analizamos el valor de la multiplicación entre la tensión de la línea y la tensión total contra la corriente, ¿cierto? Aquí ya en el otro triángulo vamos a tener en cuenta a qué corresponde cada una de esas líneas, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Lo que allá llamamos la tensión de línea, la tensión de total, sería la potencia activa, ¿cierto? La potencia aparente, perdón, aparente. Potencia aparente. La potencia real es lo que en realidad se consume, ¿sí? Y la potencia reactiva, que sería esta de acá, sería la potencia perdida. Entonces, el factor de potencia, ¿sí?, sería la división entre la potencia eh, real sobre la potencia activa, ¿sí? Eso me da un valor, que es el valor del coseno phi, ¿cierto? Entonces, ese valor del coseno phi es este ángulo que ustedes ven acá, es un valor entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser mayor de 1? Porque es que no me lo permite el rango de la variación del ángulo del triángulo. Ajá. ¿Sí me entiende? Entonces, a nosotros en este caso, ¿qué nos importaría hallar para un circuito eléctrico de corriente alterna? Nos importa hallar la potencia real. La potencia real tiene que ver con lo consumido específicamente en kilovatios, que es lo que me va a mí a cobrar la empresa de energía. Ujú. Que aquí en esta imagen sería la energía útil. Es la misma potencia activa. Sí, señor. Ah, listo, profe. Profe, FP, ese es el factor de potencia y es igual al coseno phi. O sea, primero hacemos entonces la división para hallar el coseno phi y ese sería el valor del factor de potencia, ¿cierto? Sí, pues en realidad por lo general dan un número entre 0 y 1, es decir, Entre el 0 y factor de 1. potencia. Sí. Ese es el que su Tal- merced nos decía que lo da el pero, fabricante. exactamente. Pero bueno, pues aquí lo que decimos es que lo podemos hallar dividiendo la potencia real sobre la potencia aparente. Y ahí tenemos el factor de potencia de ese Obtenemos el motor, factor por de ejemplo. potencia. Sí, exactamente. Ah, listo, profe. Y ya ahí ya de ese factor de potencia podemos determinar el consumo en kilovatios, lo que nos va a consumir finalmente ese motor, por ejemplo. Ese motor, exactamente. Sí, señor. Ah, listo, profe. Listo, profe. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias. no, señor, con mucho gusto. Feliz fin de semana, profe. Y nos Lo vemos mismo, sí, entonces señor. el Nos vemos miércoles. el miércoles, sí, señor. Listo, profe. Muy amable. Gracias. Bueno, que Chao. esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.